es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Iglesia, Dios los bendiga. Hoy, la verdad, ahorita estaba yo como angustiado, estresado, porque salí de mi casa y por el Parque Juanes di la vuelta y estaba cerrado. Y yo, bueno, por la próxima cerrado, por la próxima ya la pusieron contravía. Y yo, ¿cómo? Y me seguí pasando los barrios que hay por ahí a salir por la feria y otra vez cerrado. Y entonces le dije yo, venga, y no me deja pasar, que es que voy solamente allá hasta Toscana. No, tiene que esperar a que pase la vuelta. Y entonces le entregué las llaves del carro a mi esposa y maneje usted, yo me voy caminando a ver si alcanzo. Y entonces venía estresado en ese afán, pero gracias a Dios estamos acá y gracias a Dios que me permite estar con ustedes, mis hermanos. ¿Sí? Estos días hemos venido hablando un poco de lo que es la reforma protestante, ¿cierto? Hemos compartido con el pastor y con nuestro hermano Fernando los temas de solo escritura, ¿cierto? ¿Cuál fue el otro tema que ya tocamos? Y solo fe, ¿cierto? Solo gracia. Muy bien. Hoy vamos a ver otro postulado que es solo Cristo. Amén. Y a mí siempre me gusta iniciar como haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? Y para mí, ¿quién es Cristo? Y no pensarlo por encimita, sino tratar de pensar exactamente hasta dónde Cristo se ha internado en nosotros, hasta dónde Cristo ha llegado en nuestro ser, porque Cristo debe de ser lo más importante en nuestras vidas, porque no hay otro como Él. Ahorita vamos a ver que es la máxima expresión de amor, como también es el único camino que tenemos hacia el Padre. Y uno de los problemas que había en la Reforma, uno de los postulados que hizo nuestro hermano Martín Lutero es solo Cristo, dentro de esos 90 y punta de postulados que él colgó en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? ¿Y por qué era necesario conocer que es solo Cristo? Fue una pregunta que yo me hice. Y como para traerlos a ustedes un poquito al contexto, en el siglo XVI, digámoslo así, es donde se da la Reforma protestante y donde Martín Lutero aparece como uno de los personajes principales de esa reforma. Había algo que tenía muy indispuesto a Martín Lutero, y era que en la iglesia de Dios se cobraba por las indulgencias, se pagaba por ser rescatado del pecado, se pagaba aún por los pecados que usted iba a cometer en el futuro. Y por otro lado, la iglesia también se había inventado un lugar, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca del purgatorio, ¿sí? Bíblicamente no vamos a encontrar ningún lugar donde se nos hable del purgatorio, pero lo que sí enseña la iglesia es que en el purgatorio era donde todas las almas tenían que ir y pasar un tiempo dependiendo lo malo que eran, para luego poder ir al cielo. Entonces, si usted había sido muy malo en la vida, usted tenía que pasar mucho tiempo en el purgatorio, y ese no era un lugar bueno, era un lugar terrible. Entonces, bajo esa premisa o bajo las palabras que yo les estoy diciendo, la iglesia comenzó a cobrarle y a cobrarle a los feligreses
Obviamente la iglesia en esa época necesitaba mucho dinero porque estaba en la construcción la Basílica de San Pedro. Entonces estaban recaudando dinero y necesitaban dinero y hacer un papelito con una firma y entregárselo a la persona y ya con eso tus pecados han sido perdonados. Ya no tenían ni que estar tanto en confesión con sus pecados, sino que simplemente el que tenía los recursos económicos pagaba para que sus pecados fueran perdonados. Y como les dije ahorita, hasta por los que iban a cometer. Qué belleza, ¿cierto? Y llegó un momento donde Martín Lutero, la verdad, no se sentía contento con esto. Él no se sentía perdonado. Él no sentía que realmente él estaba en paz o en comunión con Dios. Y por eso él flagelaba su cuerpo, se daba con un látigo, se maltrataba, tratando de querer dominar su cuerpo, tratando de que su cuerpo respondiera a lo que significaba Dios para él, porque él quería agradar a Dios. Y él ahí escribe cosas con las que no está de acuerdo con la iglesia. Él no pretendía hacer una separación de la iglesia, él no pretendía hacer una división, él lo que pretendía era que la iglesia se reformara, que la iglesia recapacitara lo mal que estaba haciendo y comenzara a hacer lo que es correcto. ¿Sí? Y fue allí donde entonces la iglesia llama a juicio a Martín Lutero y prácticamente le dice o lo obliga a que tiene que retractarse de todos los escritos que ha hecho. Y si no se retracta, iba a ser llevado a juicio, lo que significaría la muerte. Y él en el juicio, él pide que le den una prórroga de un día además. Y al mismo tiempo, él en ese día reflexiona y él dice, al otro día, otra vez en el juicio, si ustedes logran demostrarme bíblicamente que lo que yo he escrito no está en la Biblia, yo me arrepiento. Y él salió y la verdad era que a Martín Lutero lo iban a matar. Pero entonces los príncipes alemanes, queriéndose salir también de esos impuestos tan altos que le cobraba la iglesia y todo eso, lo que hicieron fue acoger a Martín Lutero porque les convenía, protegerle la vida, y allí Martín Lutero comienza a escribir en alemán y gracias a un invento que hasta el día de hoy es fabuloso como lo es la imprenta, entonces allí es donde la imprenta que inventó Gutenberg, entonces todo lo que escribía Lutero, ellos lo estaban publicando al idioma alemán y ellos estaban leyendo todo lo que Martín Lutero escribía. Y en ese, digámoslo así, y en ese primer año, Martín Lutero se dedicó a traducir la Biblia al idioma alemán. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque al tener el tema de solo Cristo, es importante entender por qué se volvió un postulado tan importante y por qué es tan relevante para nosotros hoy en día. Entonces la Reforma nos dejó como herencia 95 proposiciones de Lutero, con las que él no estaba de acuerdo con la iglesia. ¿Sí? Podemos también decir que todos podemos purgar nuestros pecados a través de la penitencia o confesión de pecados. Los creyentes encuentran la salvación en un encuentro directo con el Evangelio de Cristo y no por mediación eclesiástica o sacramental alguna. La principal autoridad que deben seguir los cristianos es la de Jesús y no la de ningún pastor, sacerdote, cardenal o papa. ¿Sí?
Estos son para mí, digámoslo así, dentro de lo que escribió Lutero, que tiene que ver con solo Cristo, lo más importante. Porque en nuestra predicación el centro tiene que estar Cristo. Teniendo esto en cuenta, yo quisiera que ustedes me acompañen a un texto muy conocido que está en San Juan. ¿Sí? Ustedes han escuchado un texto que dice, ¿yo soy el qué? Ah, muy bien. ¿Y eso en qué cita se encuentra? San Juan 14:6, ¿cierto? Vamos a leer algunos versículos allí de San Juan 14. Voy a leer en la versión internacional para ustedes. Dice así la palabra del Señor en San Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Miren esta pregunta que hace el apóstol Tomás. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y ahí es donde Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Desde San Juan capítulo 13, Jesús viene ya como despidiéndose de sus discípulos. Jesús viene hablándoles a ellos que Él se va a ir, que Él los va a dejar, que Él no va a estar con ellos, pero que es necesario que Él lo haga. Y los discípulos no entienden esto. Los discípulos no lo entienden y todavía no tienen claro cuál es el camino para llegar al Padre, a pesar de que han pasado tanto tiempo con Jesús, más de 3 años con el mejor maestro, ¿sí? Y ahí incluso no está de más nosotros mismos hacernos una pregunta. Llevo mucho tiempo en la iglesia, pero yo tengo claro cuál es el camino para obtener la salvación. Porque noten ustedes que la iglesia estaba vendiendo la salvación. La estaba vendiendo con dinero. O sea que era una iglesia que no tenía claro en el siglo XVI que tenía la salvación. Hoy en día, perdónenme por lo que voy a decir, pero muchas personas dicen conocer a Dios. Yo podría decir que casi todas las personas dicen que Dios existe, pero realmente conocen a Jesús y lo que Jesús puede hacer o seguir haciendo con las personas. Y lo digo porque en ocasiones hay muchas dudas, como tenían los discípulos. No era raro que Tomás preguntara eso, porque Tomás fue el que quedó como el discípulo incrédulo, ¿cierto? Y él pregunta, pero ¿cuál es el camino? ¿Sí? Pero si ustedes miran en el capítulo 13, Jesús ya a Pedro le ha dado garrote en 2 ocasiones, porque también Pedro está haciendo las preguntas. Y en el capítulo 13 de Juan es donde Jesús incluso le dice que lo va a negar. Y si nosotros miramos, hay un ambiente hoy global donde la gente realmente, yo me atrevo a afirmar, no conoce a Jesús. No conoce a Dios.
no ha tenido el encuentro, escúcheme en esto, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Hemos dejado de avanzar. Algo nos ha pasado que no permite que seamos transformados totalmente por Cristo. ¿Sí? Notemos algo. No sé si usted conoce o sabe la respuesta a esta pregunta tan sencilla. ¿Qué significa Cristo? Y el significado es muy sencillo. El significado es que es el ungido de Dios. ¿Sí? Es el Mesías, que sería, digámoslo así, la palabra en hebreo, que es equivalente al griego. ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Y simplemente Jesús es un nombre humano que fue dado a María. No sé si ustedes se acuerdan por el ángel Gabriel en el libro de Lucas. Y también podemos decir que Cristo es el título que se le dio para significar su identidad como Rey y Libertador. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito, porque si Cristo es nuestro Rey, significa que nosotros debemos obedecerle a Él ciegamente. Porque cuando hay un rey, no hay democracia. Un rey, lo que se dice, se tiene que obedecerlo y ya. Allí no hay democracia que yo pienso en esto o yo pienso en aquello. Y cuando digo que no hay democracia es en el sentido que nosotros somos los que lo hemos escogido a Él como rey. Él nunca nos obligó a que nosotros lo tuviéramos como rey. ¿Sí? Pero si lo miramos bien, afortunadamente Él nos escogió para nosotros ser parte de su pueblo. ¿Sí? Para que Él sea nuestro rey. Y por tanto, cuando estamos diciendo que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el dueño de todo lo que yo soy, porque a veces nuestras acciones están tan distantes de lo que es su palabra, de lo que es lo que Dios mismo nos ha dejado, el camino que Él nos ha trazado a seguir. ¿Sí? ¿Qué significado tiene para nosotros, mis hermanos, ser de Cristo? ¿Qué significado para nosotros tiene ser de Cristo? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque Jesús fue exageradamente duro con sus discípulos y sus seguidores. No sé si recuerdan que cuando bajó de la transfiguración, Él casi que rasga sus vestiduras y les dice, pero ¿hasta cuándo tendré que soportaros? No sé si ustedes recuerdan a Pedro cuando comenzó a caminar sobre el agua, que pobre Pedro todo ahogado y va y lo regaña, ¿por qué dudasteis? Ahí no me digan que fue una palabra súper bonita de amor, de cariño, ¿cierto? O cuando Pedro está diciendo que va con él hasta la muerte y le dice, de cierto os digo que hoy antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. No crean que eso fueron palabras muy tiernas. Cuando él llega al templo y están todos haciendo negocios en el templo y él llega con un látigo dándoles latigazos, tumbando las mesas, eso no fue algo tan cariñoso tampoco. O recuerden a Nicodemo, que dice la palabra que Nicodemo llegó cuando estaba muy oscuro. ¿Sí? Y Jesús, dándose cuenta de eso, le dice, no, es que tienes que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo era una de las personas que más, digámoslo así, en la época, que tenía mucho conocimiento de Dios, era un estudioso de la palabra. Y Dios le está diciendo eso. O el joven rico que llega
muy feliz, incluso llega hasta diciendo mentiras. No, toda la ley y los profetas yo los he cumplido. Y Jesús no le presta ni atención a eso, pero le da en la yugular diciendo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y venga y sígame. Que es que Jesús cuando nos confronta directamente y es fuerte con nosotros para ver si nosotros nos sacudimos y reconocemos que tenemos que enderezar nuestro camino, que aún nos hace falta, que todavía no lo hemos conseguido. Y puedo seguir, mis hermanos, dándoles uno y otro ejemplo de cómo Jesús fue muy fuerte con las personas. No sé si ustedes se recuerdan o traen a la memoria que a mí me pareció muy fuerte cuando llega una mujer ante Jesús y Jesús le dice, no está bien darle de comer a los perros. Y esta mujer le contesta, y es la única que yo he visto que le gana como un alegato a Jesús. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Pero créanme que si a mí mi pastor me trata así, yo creo que ese día, le pido a Dios que no me salga el viejo hombre, ¿cierto? Pero la verdad es que a uno que lo traten así, eso es muy fuerte, ¿no les parece a ustedes? ¿Sí? Pero mis hermanos, yo creo que nosotros necesitamos que Dios en ocasiones nos trate fuerte. Y aquí es donde a veces nosotros no entendemos por qué quizás tenemos un problema de salud y a veces no mejoramos. Aquí es donde a veces nosotros quizás no entendemos por qué los negocios no son tan prósperos como nosotros esperamos. Porque hay algunas cosas en la vida que no nos salen. Muchas cosas con las cuales el Señor nos puede tratar. Porque ese familiar no quiere dar su brazo a torcer para que volvamos de nuevo a ser como la familia que somos. ¿Por qué ese hijo está tan problemático? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué. O muchas veces nosotros lo único que hacemos es orar pidiendo. Pero la pregunta es, ¿qué tan conectados estamos con Cristo? ¿Qué significado tiene Cristo para cada uno de nosotros, mis hermanos? Muchas veces he escuchado que se dice que solamente para que apaguen nuestros incendios, nuestros problemas, para que nos socorra. Y ahora otra pregunta un poquito más allá. Yo ahorita estaba hablando mal de muchos de los seguidores de Cristo. Pero esos hombres después, la mayoría dio la vida por Cristo. Recuerden un Esteban, quien murió con su cabeza en alto. Perdónale, Señor. No les tengas en cuenta este pecado que están cometiendo contra mí. Recuerden que Pedro murió orgullosamente crucificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes también quieren morir crucificados? Mis hermanos, es necesario que nosotros seamos confrontados por la palabra de Cristo. Y no sé si ustedes me permiten usar estas palabras, o no quiero que las malentiendan, pero Jesús incluso en el Evangelio de Juan pareciera que hubiera nacido por allá en Argentina. Porque lo que está diciendo es, yo soy el camino,
yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no solo dice eso, yo soy la puerta. Mis ovejas oyen mi voz. Y no sé si ustedes han escuchado que en Jerusalén o en algunas partes en ocasiones, cuando llevan a pastar las ovejas o a tomar agua, llegan ovejas de otros pastores y todas se mezclan. Y ustedes saben cómo es la forma de separarlas. Cuando el pastor habla y las llama, las ovejas que son de ese rebaño van saliendo. Y esa es una de las figuras que Dios utiliza, que Jesús utiliza, para decir es que yo soy la puerta. Y yo con esto no estoy queriendo decir que Jesús sí es argentino, no, es que Jesús es Dios. Y lo que leímos ahorita, Él es el camino, la verdad y la vida. Es solamente por Él por donde nosotros podemos llegar al Padre. Y recuerden también que Juan nos lo dice, es que el Padre y yo somos uno. Y el deseo de Cristo es que nosotros seamos uno con Él. Es que nosotros seamos uno solo. ¿Y cómo podemos lograr eso si todavía nosotros no queremos dejar completamente nuestro viejo hombre? Si todavía nosotros no queremos luchar con aquellas debilidades con las cuales constantemente caemos muy fácilmente. Yo no estoy diciendo que vamos a ser personas que nunca vamos a volver a pecar, porque la Biblia nos dice que todos vamos a pecar y vamos a cometer más pecados, pero no vamos a hacer como la Reforma. Es que yo ya le pedí perdón hoy a Dios, también por los pecados que voy a cometer más adelante. De ninguna manera. Nosotros tenemos que ser, como lo dijo Pablo, imitadores de Él, como Él lo es de ¿quién? De Cristo. Voy a seguir preguntando, ¿qué significado tiene para nosotros que somos de Cristo? Que hemos sido comprados por su sangre, que hemos recibido la salvación por medio de Él. Porque, ¿por qué en la Reforma se dice solo Cristo? Porque ¿quién no se siente feliz de tener la salvación en la mano? ¿Quién no se siente feliz de que ese purgatorio no va a existir? Porque yo tengo el boleto de Cristo en mi mano. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Quién no se siente feliz con eso? Y miren que Cristo mismo lo dijo en el pasado, yo me voy a ir a hacerles morada para que ustedes puedan estar conmigo. Ese no es un Dios que nos ha abandonado. Ese es un Dios que nos está esperando con bombos y platillos. Pero también es un Dios que en esta mañana está exigiendo un poco más de nosotros. Cuando hablamos solo Cristo, es que estamos dispuestos a hacer todo por Él, como Él ya lo hizo por nosotros. Repita conmigo este versículo que todos ustedes yo creo que se lo saben, de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque incluso uno de los grandes enseñanzas que nos dejó Lutero y que ya lo compartimos acá fue el de Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y quisiera utilizar el ejemplo de nuestro pastor, que es un hombre incansable aquí en la obra de Toscana, que está casi todos los días en la iglesia, que nos visita, que nos llama, que si hay alguien enfermo, él está preocupado por esa persona, y si puede ir a visitarlo, lo hace, va y ora. Constantemente nos está dando alimento espiritual, constantemente está preocupado porque nosotros crezcamos, nos bendice en sus oraciones y muchas cosas. Y a pesar de todo eso tan bonito que está haciendo, la salvación simplemente la recibió por un regalo de Dios y por gracia, no por lo que está haciendo, no por lo que está haciendo, pero lo que está haciendo nos llena a nosotros de alegría, porque estamos viendo un ejemplo de Cristo. Él puede pasar más tiempo con su familia y a veces decide ese tiempo sacrificarlo por nosotros. Él pudiera descansar un poco más y a veces en las vacaciones no quiere ni tomarse el tiempo de las vacaciones. Le quiere dañar el paseo a mi hermana Rocío. Pero lo estoy diciendo porque es una realidad y esa es la pasión de él. Y yo a veces hasta digo, ¿y el pastor cuándo descansa? ¿Sí? Y es algo muy bonito, mis hermanos. Y estoy poniendo el ejemplo de él porque es el ejemplo que nosotros estamos viendo para seguir. Y es un ejemplo de que si él lo puede hacer, nosotros que estamos en este mismo mundo con él, que estamos cerca de él, nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos seguir sus pisadas. Y noten que si hay algo de lo que nuestro pastor nos enseña es a través de Cristo, de Jesús, de lo que Él es para nuestras vidas. ¿Qué pudiéramos nosotros sacrificar por Cristo? Si Él lo sacrificó todo por nosotros, dio su vida, ¿quién más está dispuesto a hacer eso por usted y por mí? Y créame que así usted tenga a su pareja y usted dice, yo la amo totalmente, usted no sabe si está dispuesto a sacrificarse por usted. Y les voy a dar un ejemplo que una vez me ocurrió a mí, que fue muy chistoso. Estaba yo en el pueblito de Cocorná, y hay un charco que lo llaman el charco del marihuanero, pero es porque tiene un remolino. Entonces las personas se tiran y no saben, y ese remolino los coge. Y usted lo único que tiene que hacer es dejarse llevar, y eso mismo vuelve y te saca y no te pasa nada. Pero lo que pasa es que cuando eso se lo empieza a llevar a uno se asusta totalmente y uno empieza a nadar, y muchos alcanzan a tragar agua. Lo bueno es que como está tan cercano al pueblo, siempre hay gente. Entonces siempre hay alguien que te va a ayudar. Hasta el momento no conozco a nadie que se haya ahogado ahí. Y en una ocasión estaba yo con los jóvenes de la iglesia allá en Cocorná, y se estaba ahogando el esposo de la señora, y la señora apenas lo veía de cerca y ahí se me va a ahogar mi marido, se me va a ahogar. Y entonces en esa yo llego y lo cojo del pelo. Cuando medio le vi el pelo, lo cogí el pelo y lo saqué. Y esa señora, no fue la mejor forma de sacarlo porque el señor quedó con dolor de cabeza toda la tarde. Pero esa señora me dio un abrazo y me dijo, gracias a Dios me salvó mi esposo y todo eso, estoy muy agradecido. Me invitaron hasta almorzar y todo eso, que iban a tener ahí sancocho y todo eso. Ya yo me río de eso. Pero la señora, la verdad, sí estaba angustiada y preocupada. Pero ella no estaba dispuesta a tirarse ahí para morir con su marido.
porque deberíamos ir hasta allá, ¿no les parece? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, como también, este otro ejemplo sí es triste, pero me tocó también conocerlo, fue que en el río de Santa Fe de Antioquia, en el Cauca, una vez iba el papá con un adolescente, y la adolescente se cayó al río, y el papá se tiró a salvarla, y los dos se ahogaron. Pero ¿por qué también les estoy dando este ejemplo? Porque claro, a veces hay alguien tan importante para nosotros que sí estamos dispuestos a dar nuestra vida. Y la pregunta es si estamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por Cristo, nuestro tiempo, los dones que Dios me ha dado los voy a poner a favor de Cristo. Incluso también, si tengo riqueza, estoy dispuesto a ponerla para la obra de Cristo. Porque hay muchas formas de realmente demostrarle a Dios. Pero escúcheme lo que estoy diciendo. Es cuando Dios te lo pida, que tú sientas que Él te lo pida. No que vaya a ser por medio de la teología de la prosperidad, porque ahí sí estamos embalados. Por eso estoy haciendo esta salvedad. ¿Sí? Sinvergüenzas que juegan con la fe y siguen vendiendo indulgencias como lo hicieron en el siglo XVI. Pero realmente sí estoy dispuesto a morir, a dejar de ser yo, para que Cristo pueda vivir en mí. Si yo soy grosero, yo no puedo seguir diciendo toda la vida que es que así soy yo. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo que ha empezado a permear mi corazón? Si yo toda la vida he sido una persona egoísta, que solo pienso en mí, no me importa el vecino ni nadie, yo no puedo seguir siendo egoísta toda la vida. Yo tengo que empezar a mostrar los frutos. Porque de hecho, en Juan también vemos que Él es la vid, ¿cierto que sí? Y si Él está en nosotros es para que nosotros demos fruto. Y no dice que al 100%, dice aún más del 100%. Que esto es muy bonito. Y quisiera terminar esta parte con lo siguiente, mis hermanos. No todas las personas tienen la fortuna de conocer a Cristo. Y dice la misma palabra que nosotros lo conocemos porque Él mismo nos atrajo, porque Él mismo tocó nuestros corazones, porque Dios nos convenció de nuestros pecados. Nosotros somos privilegiados de ser su pueblo. Me encantó mucho lo que hicieron las damas ahorita, de recordarnos cosas que tenemos que tener muy claras, que Dios es nuestro pan, que hemos de desearlo como un niño recién nacido. Esta semana pasada nació una primita que es como una sobrinita para nosotros. Y de lo que recordaba era a mis niños. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos cuando tienen hambre son ansiosos por comer. Y son desesperados que la única forma de ellos calmarse es que los peguen al seno, que les den el tetero. Porque ellos tienen una necesidad. Y tristemente el pueblo de Dios a veces pareciera que no tuviera necesidad de Dios. Tenemos las manos, tenemos fuerzas y a veces alabamos a Dios con un desánimo. Simplemente o estamos en la mente pensando cuándo será que la alabanza se acaba para poderme sentar. O a veces estamos en la iglesia a escuchar la palabra de Dios y somos dormidos o pensando
en que se me va a quemar el sancocho, en cómo voy a hacer para que la sopa me quede más rica, o ahora juega el Verde de Antioquia, o no sé, muchas otras cosas, mis hermanos. Pero mirar que tu palabra es más dulce que la miel. Wow. Y yo sé que es poesía, pero es una realidad. ¿Cuánto estamos ansiando llegar a la casa para devorar su palabra, para leerla? Y ¿saben ahora cuál es el ejemplo que estoy poniendo? El del celular. Porque a veces estamos hasta en el culto y nos vibró. Uy, llegó un mensaje, ¿quién será? ¿O qué notificación me habrá llegado? Y somos ansiosos por mirar lo que nos escribieron o lo que nos mandaron o lo que publicaron. Pero qué tan ansiosos estamos por llegar a la casa a tener ese tiempo de privacidad con Dios, a comunicarnos con Cristo, a darle gracias a Cristo por lo que constantemente hace por nosotros. Las mismas damas pusieron la semilla. La palabra es una semilla que necesita otros elementos para que pueda convertirse en ese árbol que va a dar fruto. ¿Cómo está esa semilla que hay en nuestro corazón? Si la estamos cuidando, porque ella necesita agua, necesita buena tierra, necesita nutrientes, necesita muchas cosas para lo que ha sido sembrada. Mis hermanos, tenemos que tener una confianza que es la que nos va a llevar a conocer que Dios existe, que Dios realmente es el centro. Yo he hecho muchos planes en mi vida, muchos, y entre más viejo me estoy haciendo, más digo, yo sigo siendo muy testarudo, y por eso les digo que uno puede estar acá, pero pareciera a veces que uno no conoce a Dios. Para que ustedes me entiendan, yo en una ocasión dije, voy a estudiar en el seminario en tal fecha. Vine a estudiar como 5 años después. ¿Y quién fue el causante? Dios totalmente. Primero porque hizo que me quebrara en 3 iniciativas que tuve de negocio. O sea que si usted quiere tener un buen socio, ya sabe a quién buscar. No, mentiras. Segunda, yo ya como que no tenía esperanza de ir al seminario. Y fue donde me llamaron, no, venga para que estudie en el seminario. Y Dios me proveyó todo. La maestría ya la llevo aplazando como 5 años. Pero en esta es muy bonito la causa, porque es por causa de mi familia. En especial por causa de mi niño pequeño. Primero porque no lo esperábamos. Y segundo, porque él, digámoslo así, él necesita tanta atención que no me daría para estar estudiando una maestría y ayudar a cuidarlo a él. Pero le digo que han sido unos años maravillosos en mi vida. Estoy dando estos ejemplos porque a veces uno hace muchos planes y debería de ser mejor como hace Santiago. Si Dios quiere, voy a hacer esto o aquello. Si Dios quiere. Cristo ha de ser nuestro centro. Cristo es el que nos enseña un nuevo nacimiento. Es el que nos lleva a tener un cambio real. Y lo más bonito, una experiencia real con Dios. Cristo es la verdad y la vida, nos lo dice Juan 14:6. Cristo es el pan, nos lo dice Juan capítulo 4. Él es la puerta, nos lo dice en Juan 10. Él es la roca,
Nos lo dice Primera de Pedro 2:4. Y nos dice en Juan 1:12 que a Cristo hay que recibirlo. Y no solamente en algún momento, porque allí el verso lo dice muy claro, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que recibieron a quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Sí? Y Él es la máxima expresión de amor, que lo dice en Juan 3:16, ¿cierto? Personas que yo encuentro en la Biblia que les cambió su vida por completo por un encuentro real con Cristo. Y uno de ellos fue Zaqueo. ¿Qué puede hacer que un hombre que tiene mucho dinero, sin que Jesús se lo diga, él mismo diga, toda la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres? Y a todo el que le haya quitado un peso, se lo voy a devolver 4 veces. Jesús le mandó a que él hiciera eso. La verdad no sabemos, ¿cierto? La Biblia no nos cuenta eso. Pero sí fueron palabras del mismo Zaqueo, ¿cierto? Mis hermanos, Jesús, solo Jesús, es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Pidámosle a Dios en oración que nos hable fuerte, que nos acuda, porque es necesario. Lo hizo con los discípulos que más amó, lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, lo hizo con Tomás, con Mateo, con todos ellos lo hizo. Significa que nosotros también necesitamos que Dios sea fuerte con nosotros para poder encaminarnos a lo que es una real experiencia con Dios. Saquemos las disculpas. Y si tu disculpa mayor es que estás ocupado, Dios nunca ha llamado a desocupados. A 4 pescadores les hizo en ese momento entregar su trabajo. Llamó a personas con dinero a que lo dejaran para que lo siguieran. No porque el dinero fuera malo, sino porque era el reto que ellos necesitaban para poder creer en Dios de la mejor manera. Yo no sé tu vida, tu corazón, qué necesita para que Jesús sea realmente el centro de tu vida. Pero lo que sí sé es que tú sabes cómo buscarlo. Y esa búsqueda es a través de apasionarnos por Dios. Esa búsqueda es a través de responder. Aquí en la iglesia hay varios servicios en la semana. La iglesia tiene oración algunas noches. La iglesia tiene una academia bíblica para que aprendamos mucho más de Él. El pastor tiene espacios para escucharte si tienes inquietudes o responder a preguntas teológicas si las tienes. O hay otros hermanos que también pueden ayudar. Pero el amor solamente se demuestra con amor. Usted puede amar mucho a un hijo, pero si a un hijo suyo usted no le importa, cuando usted está enfermo, ese hijo no te está devolviendo el amor que tú le has dado. En cambio, Jesús nunca, 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 nunca se cansa de amarnos, así nosotros seamos malos hijos, así nosotros lo neguemos, nunca dejará de amarnos. La reforma que nuestra vida necesita en esta mañana es solo Cristo
en nuestras vidas. Que Cristo sea el centro. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está, Él es digno.